¿Cómo andas, Fede? ¿Cómo está ¿Cómo Fede? ¿Cómo andan? ¿Todo están? bien? Bien, Bien, bien. bien. ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola Fernanda, Marcos, Hola, Dan. Bien, bien. Nicolás. Buenas tardes. ¿Qué ¿Qué tal? tal? A quien no estaría viendo es a Ariel. Bien, sí. Houston, tenemos un problema. Vamos a llamarlo. Bueno, Pero va segundo la charla, él, ¿no? sí, sí, sí. Sí, va en la segunda parte, pero tiene que estar. ¿Hablaste con él, Lani, hoy? Sí, 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 sí. Incluso le pasé el enlace por las dudas, pero creo que Bien, ya le había llegado por mail. bien. Bueno, ahí cierro un Bien. cachito el micrófono. Cerramos todos. Ah, genial, ahí Fede, compartiste el link. Sí, por las dudas. ¿Alguien se lo Bien. pasó a Adra? No sé. ¿Quieren que lo pase? Te iba a preguntar justo eso. Sí, pasalo yo. La verdad que no pertenezco a Adra, así que no. Ah, bien, yo por consultarte, ahí comparto. Compartí todo, sí, sí, por favor. Ahí está Ariel. Bien. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola a todas. Ariel. Buenas tardes. Daniel, un gusto. ¿Dónde lo puedo Hola, poner que Marcos. Hola, el colegio. Hola, a toda la gente. tengo Ahí mucha se luz ve. de atrás, ¿no? Hola, Que hace Marcos. un reflejo. Tenés mucha luz detrás. Entonces, ¿Y dónde está el cosito? Rompieron el cosito. ¿Dónde está el palito ese que cerraba? Cada vez que tocan algo, lo rompen. No queda otra que parecer canoso. Se ríe. bueno. Ahí está. Por ahí eh, capaz que más cerca se ve mejor. ¿Cómo va, Ari? ¿Todo bien? ¿Te llamaba? Todo tranquilo. ¿Todo bien? Perfecto. bueno, Este, no vemos la gente que se conecta aparte, ¿no? ¿O sí? vos sabés que yo no lo sé. Ahí me están escribiendo mis ayudantes alumnos y yo te confirmo. Tendría que aparecer, sí, ¿eh? Acá. Participantes 10 dice acá, hasta ahora. Bien, Mm. bueno, yo voy a estar solo desde el teléfono porque no me estaría terminando de encender la computadora, así que, Uf. pero bueno, acá está. Bueno, yo espero que no se me caiga la señal, porque acá en el estudio 2x3 pasa. Y allá en casa también. Pago más caro, más giga, pero sigue siendo lo mismo. Bien, ahí está. Bien, bien. Bueno, si quieren esperamos un minuto más y cuando ustedes digan, Fede, cuando vos digas, presento y arrancamos. Cuando a ustedes les parezca, a la voz de Aura, ahí se están conectando algunas Bien, personas más, ¿se ve? Y por eso, bueno, sí, sí, esperamos. Ahí justo me está avisando, se está conectando gente que conozco. bien. Le voy a reenviar Bien, al grupo del Departamento de Derecho de la facultad, ahí lo mando. Dame un cachito, salgo de acá. bien. Hola Loli. Hola, ¿cómo va? Ya andamos bien.
Bien. Bien, siguen ingresando ¿Sigue ingresando gente? Bueno, colegas, alumnos, ayudantes, alumnas. bienvenidos. Ahí está. Perfecto. Aproximadamente 20 minutos cada uno, más o menos, Marco. Y Fede, vos dirás, y Por Perfecto, ahí, sí, sí, por favor. ¿sí? Está bueno, muy bien. Bien. ahí estamos. Bueno, si les parece, arranco con las presentaciones y ya vamos empezando. Bien. Mm, ¿Estás, Daniel, estás bien? Perfecto, Marco. Buenas tardes. Bien. Y Ariel, también ahí lo veo. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva reunión, a un nuevo encuentro del Instituto de Derecho Romano del Colegio de Abogados, del Colegio de la Abogacía de la Ciudad de La Plata. Y bueno, nos acompaña el presidente, algunas autoridades, una vicepresidente y secretarios. Así que bueno, el tema de hoy es la importancia de la formación romana frente al conocimiento del derecho penal y su interpretación en la actualidad. Bien. Calculo que en la previa va a haber alguna referencia al tema, que más o menos habíamos estado charlando. Así que bueno, hoy nos acompañan dos disertes, dos profesores de la Universidad Nacional de La Plata. En primer término, el doctor Daniel Bonjour, abogado de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Derecho, profesor de Derecho Romano en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires, en la Unidad Abierta Interamericana, en la Universidad de San Isidro, en la Universidad Argentina John F. Kennedy, y profesor del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Abierta Interamericana, de Filosofía del Derecho en la Universidad Abierta John F. Kennedy, maestrando en Derecho del Trabajo, director ejecutivo de la Secretaría de Extensión Universitaria en nuestra facultad, Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad, miembro investigador del proyecto Derecho Público Romano, pervivencia de sus instituciones y principios generales, esto de la Universidad Argentina John F. Kennedy, miembro de ADRA, la Asociación de Profesores de Derecho Romano, y de AIDROM, la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano, y también secretario del Instituto de Derecho Romano del Colegio. Bien. Y en segundo término, y también haciendo un ida y vuelta, eh, el profesor también, Ariel Simone, abogado de la Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto de Derecho Penal 1 en nuestra Universidad Nacional de La Plata y también en la Universidad Católica de La Plata, investigador del proyecto de investigación Oralidad, Litigación y Formación de los Operadores de Servicios de Justicia, esto es en la Universidad Católica, y docente del seminario Actuación ante Tribunales Orales en la Universidad Católica de La Plata. Coordinador del seminario sobre caso expediente penal en práctica judicial. Bien. Bueno, y moderando o acompañando, yo, Marco Paz, profe, abogado de la Universidad Nacional de La Plata y profesor de Derecho Romano en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Así que bueno, en primer término, le cedo la palabra al profesor Daniel Bonjour. Todo tuyo, Daniel. Bueno, muchas gracias, Marco, por la presentación. Buenas tardes a todos. Un gusto, como siempre, participar de estos encuentros que suelen ser eh, enriquecedores para todos, ¿sí? Bueno, como hiciera referencia, Marco, al inicio, eh, lleva por título la importancia de la formación romana, ¿no?, frente al conocimiento del derecho penal y su interpretación actual, tema que está estrechamente vinculado con la formación educativa particularmente, ¿sí? Desde el punto de vista educativo, como lo era desde Roma hacia nuestros días.
Por razones de brevedad, de tiempo, no nos vamos a extender demasiado, ¿sí?, en el análisis. Simplemente ir observando en un breve recorrido cómo ha sido este proceso formativo y cuán importante resulta desde el punto de vista del conocimiento del derecho, dado que, como podremos observar en este breve recorrido, como decía, no todos podían acceder a los contenidos educativos, ¿sí? Lo que luego dará paso al tema con el que Ariel seguramente nos va a ilustrar con grandeza. Para ser más exacto, vamos a comenzar el recorrido con la lectura del tema, ¿sí? Y una breve introducción, o a modo introductorio, recordando las palabras de Francesco Carneluti, que decía, o nos hablaba del proceso de preparación de los abogados, de los juristas. Decía, estos son los obreros u operarios del derecho, los que lo fabrican, tanto que para fabricarlo primero lo estudian. Pero para fabricar el derecho también concurren obreros no calificados y hacen las leyes en los parlamentos. Las leyes también están hechas por hombres que no han aprendido a hacerlas. También los jueces son obreros del derecho, dice. La diferencia entre legisladores y jueces simplemente se intuye. Los primeros forman o crean las leyes, en tanto que los segundos las aplican. En merecido homenaje también podemos recordar al autor argentino Genaro Carrió, que decía que los legisladores, los jueces, los abogados usan normas jurídicas y los profesores, podríamos decir, hablamos de ellas. La verdad es que también los ciudadanos aplican las leyes cuando regulan sus conductas a la luz de las leyes. El juez termina de moldear ese producto cuando los ciudadanos no están aptos para hacerlo. Los juristas, los jueces, pasan por un adiestramiento para su tarea. Ello supone que en la cultura general debe ser suministrado al ciudadano un conocimiento general del derecho. De lo contrario, ni siquiera estaría en condiciones de conocer cuándo debe acudir a un jurista. Muchos inconvenientes surgen, por ejemplo, en materia contractual, cuando se los concluye y no se conocen las consecuencias que se siguen de ello. Esto se pone aún más de manifiesto en el campo del derecho penal. Hay en el Código un artículo que refiere a la presunción de conocimiento del derecho, o bien que la ignorancia de la ley no excusa. Ello quiere decir que si la instrucción jurídica puede reservarse a los juristas, no se puede menos que impartir a los ciudadanos una instrucción inferior. Una educación jurídica extendida a los no juristas implica, decía Carneluti, combatir la delincuencia y también los litigios. A partir de esa breve introducción, ya nos adentramos en el decurso de cómo ha sido esto de la educación para afrontar la vida de relación, la vida en sociedad. ¿Cómo era la educación en Roma? Decimos allí, la historia de la educación en la antigüedad no puede resultar indiferente para nuestra cultura moderna, siguiendo a Marrow. Debe entenderse a esta como una técnica colectiva mediante la cual una sociedad inicia a su generación joven en los valores y en las técnicas que caracterizan la vida de su civilización. Puede comenzar a hablarse de educación como sistema educativo coherente solo a partir de la aparición en escena de dos grandes, Platón e Isócrates. Previo a ellos, hablamos de educación homerística. Todo lo que digamos en adelante referirá al modelo que luego será seguido por Roma, el griego. Esto así hasta que pasemos a hablar de Roma y su educación. Podríamos detenernos un rato lo suficientemente extenso en la educación de los pueblos de Oriente, la educación egipcia, de los espartanos y atenienses, la moral homerística. Durante la época helenística en las ciudades aristocráticas, la educación va dejando de ser, solo parte de la acción privada y tornándose una cuestión de atención pública por parte de los estados. Se imparten educación física, participación en deportes, educación en las artes y las letras, particularmente las gramáticas, y más tarde, por sobre todo, educación para la polis, para la política. Cualquiera que viajase a Roma en tiempos de la República podía encontrarse con un panorama arcaico desde el punto de vista del modelo educativo, pues el Estado en ese tiempo aún sigue desentendiéndose de la educación. Empero observamos que en Grecia ese modelo que exaltaba las virtudes físicas y también las artes será desplazado paulatinamente por el modelo educativo que reforzará el aprendizaje literario. En la escuela primaria, según Marrow,
No se llega a formar parte sino cumplidos los 7 años. A partir de allí comienza un intento de imponerse cierta disciplina moral. El plan de estudios, de instrucción, de la escuela antigua, ignora los problemas psicológicos que pudiera llegar a plantear el sujeto niño. Es necesario primero aprender las letras, el alfabeto, después las sílabas, después las palabras aisladas, las frases y los textos corridos. Nunca habrá de iniciarse otra etapa sin antes haber comprendido todas las dificultades de la etapa anterior. A la lectura se hallaba ligada la recitación y a ella el aprendizaje de memoria. Luego, a ello se sumarán los cálculos. Como dijimos antes, no importaba la situación psicológica por la que atravesara el pequeño, muchos de ellos no aprendían lo suficiente o presentaban dificultades, tanto que el mismo autor que venimos siguiendo nos acerca algo clarificador. Y dice, en el año 265 tropezamos con niños de 10 y 13 años acerca de los cuales se nos informa que están todavía en vías de aprender a leer y escribir. Educación y castigos corporales resultan, para esos tiempos, inseparables. También habían desarrollado estudios secundarios, donde por lo visto repetían algunas enseñanzas del nivel primario, pero ahora sí más en profundidad, lectura y escritura, recitación, práctica de redacción, obviamente cálculos, geometría, aritmética, introducción a la ciencia gramática, música, astronomía, etc. En la enseñanza superior hallamos la retórica, filosofía. Hasta aquí, Grecia lleva un paso adelante y Roma le sigue detrás. Veremos por qué. A juicio de los romanos, la familia es el medio natural donde debe crecer y formarse el niño. Al principio en Roma no se confía la educación del niño a un esclavo, sino que es la madre misma la que educa a su hijo. Nos dice Marrow, ilustrándonos en este aspecto, que Roma, hacia tiempos de la República, hacia fines más precisamente e inicios del imperio, habrá de helenizarse en su sistema educativo, dado que no tuvo tiempo de desarrollar una civilización completamente autónoma y sufrió entonces la consecuencia de la contaminación de los etruscos, que mucho habían recibido a su vez de los mismos griegos. Tanta influencia había ejercido Grecia sobre Roma que en el siglo II los hombres públicos podían dirigirse a los griegos en su propia lengua. Tan sagaces como han sido, supieron aprovechar el magisterio de los griegos para incrementar el conocimiento y manejo de la retórica, útil para un perspicaz y ambicioso político. Así, los aristócratas romanos usaron de la educación griega para sus hijos, disponiendo incluso de profesores particulares, entre los cuales algunos eran esclavos muy bien instruidos. Y ejemplo de ello es Livio Andrónico, griego de Tarento, llevado a Roma como esclavo y manumitido por su dominus gracias a la educación que le dio a su hijo. Otro ejemplo puede observarse en la vida de Cornelia, hija de Escipión el africano y madre de los Grac, Tiberio y Cayo, proveniente entonces de una importante familia patricia, que no dudó en dar a sus hijos la mejor educación de su tiempo, invitando a su casa a filósofos y literatos griegos. Los orígenes de la escuela primaria en Roma se remontan a épocas muy antiguas, siendo pagas, pero en principio éstas estaban orientadas más al aprendizaje del comercio. La enseñanza de las letras debió aparecer aproximadamente hacia el siglo IV a.C., obviamente siendo ello influenciado por los etruscos, que ya enseñaban a los suyos a manejar un alfabeto en base a una pedagogía eminentemente griega, escribiendo sobre tablas de cera. La escolarización secundaria habría aparecido hacia el siglo III a.C., siendo que durante mucho tiempo se exponía y explicaba al poeta Homero. Andrónico y Enio competían en ello, comenzando a reforzarse una escolarización secundaria con con tintes propios, a partir de la aparición de los grammatici, y desde el año 26 a.C. comienza a leerse a Virgilio y poetas nuevos. Recordemos en este estado que por ese tiempo es Octavio Augusto quien le encomienda a Virgilio la escritura de la Eneida. Una diferencia esencial que puede observarse respecto de los modelos educativos griego y romano es que este último supo enriquecerse de la idea de la formulación de educación, por así decirlo, bilingüe, dado que constantemente se observan recursos al comparatismo, Cicerón y Demóstenes, Homero y Virgilio, y que debe entenderse que Grecia no asumió esa misma actitud, viéndose a sí mismo como un modelo original y autónomo que no podía incluir en sus programas educativos a lenguas bárbaras, además de ver a Roma como un conquistador tirano que venía a ponerle límites y reglas que poco gustosos obedecían. Roma hacía una diferencia, pues respecto de las lenguas célticas y germánicas no dudaba que eran bárbaras. En cambio, el griego
se empleaba incluso para traducidos en esa lengua leyes, edictos y decretos que se enviaban y normalmente eran dirigidos a las provincias orientales. No obstante, eran pocos los griegos que gustaban de la idea de aprender el latín, a excepción de aquellos que formaban parte de una élite aristocrática que podía ser llamado a formar parte del Senado en algún momento. Hubo textos en latín y griego, manuales, en los cuales podían hallarse escritos en el modelo dos filas, una en griego, la otra en latín. Obviamente todo lo que venimos diciendo en este recorrido, y del autor Marrow nos ilustra, es dable entenderlo así por lo menos, adecuado en el aspecto de la escolarización secundaria solo a niños pertenecientes a una élite aristocrática. No todos los niños habrían de llegar a pasar por este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué decir entonces respecto de la enseñanza superior? Algo que pudiéramos asimilar al estudio de ciencias. Nuevamente se nos presenta la misma imagen. Solo la élite accede. En este mismo orden de ideas, cuenta Díaz Liesa, que el sello del carácter romano quedó impreso en la educación a cargo en la época primitiva del pater familia, pues el cuidado y formación de los hijos no lo delegó a pedagogos ni a nodrizas, y no solamente les enseñaba a leer, escribir y contar, a conocer también la ley de las 12 tablas y la religión, sino que los introducía prácticamente en los negocios públicos y privados a partir de los 16 años, cuando el joven vestía la toga viril. Empero, recordemos con la misma autora que en los primeros tiempos los plebeyos formaban una comunidad separada de la casta patricia, con absoluta prohibición de unirse en matrimonio con sus miembros y de desempeñar funciones religiosas y de gobierno. Y recién es en tiempos de Servio Tulio que alcanzan su primer derecho a votar paz y guerra en la asamblea por centuria. En el mismo sentido, la más importante victoria que logran por estos tiempos los plebeyos en el terreno del derecho será justamente la sanción de la ley de las 12 tablas. Decimos, se trataba de una educación dada por maestros de escasa consideración social que aplicaban castigos a sus alumnos y solían ser libertos y o esclavos, generalmente de origen griego. Durante la República, Roma pasó por un proceso de helenización de su modelo educativo, adoptando la gramática y retórica como materias fundamentales y constituyendo aún la actividad educativa en las escuelas como modelo de educación privado que se llegaría a la península itálica. Es recién en la etapa imperial, como habíamos dicho antes, que se determinan los grados de enseñanza primaria, secundaria y terciaria en cada uno de los tipos correspondientes al ludi magister, al grammaticus, al retor, preparándose a niños desde los 15 años para la política. Siguiendo la misma línea de pensamiento, observamos que los municipios impulsan en parte del imperio la creación de escuelas, no dando esto lugar a pensar que el Estado se haga cargo de la educación como un deber. No obstante lo dicho, debemos reconocer que tanto Grecia como Roma destacaron a través de sus pueblos, a través de la cultura que instruyeron a los suyos y a los conquistados, al menos en el ámbito de lo republicano y en los ejércitos disciplinados y guerreros para la defensa y ofensa, que si no hubiesen pasado por un proceso de algún mínimo sistema educativo, difícilmente hubiesen adquirido esa formación política para la república, por un lado, y para la batalla, por el otro. Tiene lógica decir que gozaban de instrucción tal que se hallaban sometidos a determinados parámetros éticos, políticos e incluso jurídicos y religiosos, esto último particularmente a partir del cristianismo. Es Carlos Octavio Bunge quien nos hace un valorable aporte en este sentido que no podemos desconocer, y dice, los griegos y romanos nos presentan un notable ejemplo, el primer ejemplo de educación política del pueblo. Este fenómeno tiene su explicación. La solidaridad nacional era en la antigüedad una cuestión de vida o muerte, de esclavitud o de libertad individual por el continuo estado de guerra. Los pueblos vencidos, pues que entonces no existía el jus gentium moderno, eran aniquilados, destrozados, encadenados. Se convertían en castas inferiores. Se vendían los prisioneros en los mercados públicos. Y como la victoria era un producto de la organización militar y esta organización es un resultado de la organización política del pueblo en toda la República, he ahí cómo esta educación debió ser una preocupación social primordial en los pueblos greco-romanos, las primeras repúblicas de la historia. Asimismo, el mismo autor, Bunge, algunos renglones más adelante nos explicaba diferencias entre aquel ejemplo de república y la forma actual republicana. Las naciones modernas son también republicanas,
pero debemos reconocer que son republicanas de segunda mano, dice, republicanas convencionalmente. En Esparta, en Atenas, en Roma, durante los primeros siglos de su existencia, ningún ciudadano podía ignorar sus responsabilidades. En tiempos modernos, no quedan más que residuos y transformaciones de aquella pasión. Nos deja un dato importantísimo, el mismo Carlos Octavio Bunge, cuando luego de varias páginas consolida nuestro pensamiento respecto de aquellos que eran más vulnerables en la sociedad de esos tiempos y dice: en Roma, no solo los esclavos, los mismos ciudadanos pobres no recibían instrucción. No obstante, por contraste con la opinión de Galino, los niños plebeyos hijos de comerciantes de bajo poder económico acudían a escuelas públicas populares donde la mayoría no sabía leer y escribir y asimismo, como no existía ley que obligase la asistencia escolar, no todos acudían a ella, según enseña Barrow. Pensamos el porqué y la respuesta que se nos asoma es que debían trabajar para sobrevivir. Como lo sospechábamos, las personas más menesterosas eran mayormente analfabetas. Esto continuaría así durante toda la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, hasta al menos la primera evidencia de la Revolución Industrial que, por necesidad, comenzará un proceso de educación, preparación, formación, principalmente destinada a la formación para el trabajo. Nuevamente hemos recurrido a otro autor, Pérez Perdomo, que nos refleja que el pretor y el iudex no eran necesariamente conocedores del derecho. Por eso se asesoraban con frecuencia con personas de mayor saber y experiencia que prestaban su autoritas a las decisiones que se tomaban. Llegaron a haber muchas escuelas de carácter público solventadas con presupuestos generalmente municipales. Los salarios de sus maestros y profesores, que eran paupérrimos, pero esto no debe dar lugar a pensar que se instauró un sistema educativo público, dado que la preferencia por el sistema privado continuó subsistiendo. ¿Quiénes podían acceder a ello? La élite. En resumen, a esa primera línea de educación en los más pretéritos tiempos de Roma acceden los hijos del patriciado, educados por sus pater o sus madres y luego esclavos instruidos. La educación es privada, podría decirse. Todos los niños acceden a una educación general básica, al menos aprender a saber leer y escribir. Para acceder a la escolarización secundaria ya es necesario pertenecer a cierto sector pudiente. Finalmente, para acceder a una educación superior, obviamente el poder adquisitivo será de fundamental importancia. Respecto de la educación en el marco del derecho, no podemos obviar dos constituciones: la Constitutio de Studis Liberalibus Urbis Romana et Constantinopla, del año 425 después de Cristo, y, por otro lado, la Constitutio Omnium Republica. Con ambas se van a producir modificaciones. Como enseña Brusone, se pretende organizar la educación jurídica oficial en la Escuela de Constantinopla, estableciéndose las cátedras de oratoria y gramática greco-latina, filosofía y derecho, y reglamentando la educación particular. El emperador Justiniano decía en Deo Authore que gobernando con la protección de Dios, implorando su ayuda, poniendo de resalto que no hay cosa más digna que atender como la autoridad de las leyes, que disponen tanto sobre las divinas como humanas, excluyendo la iniquidad y habiendo observado que la cantidad de leyes acumuladas desde la fundación de Roma por Rómulo era de tal modo confuso y no comprensible por capacidad humana alguna, se pensó en comenzar por la obra de los príncipes antepasados, enmendar y aclarar sus constituciones en un código para que todos los hombres puedan defender su sinceridad. Dicho código lo encomienda al jurista Triboniano, quien habría de seleccionar a los mejores acompañantes ayudantes en semejante tarea de compilación. Muy interesante nos resultó la crítica que realiza Filippo Gallo en este sentido, diciendo en conclusión: en el digesto hay tanto fragmentos genuinos como fragmentos interpolados y no se sabe a priori cuáles se cuentan entre los primeros y cuáles, por el contrario, entre los segundos. Para cada una de ellas, para cada palabra de las que están formadas, se requiere una valoración, la investigación para llevarla a cabo, con la conciencia de que en este sentido no parece que se pueda traspasar el límite de la probabilidad. No obstante, como lo enseña Aulogelio, en un diálogo que se dio frente a un importante auditorio hablaron un tal Favorino y un tal Sexto Cecilio sobre las leyes decemvirales, ley de las 12 tablas, donde el primero observaba algunas de ellas bárbaras e incluso oscuras, en tanto que el segundo respondía que aquellas oscuridades no deben imputarse tanto a los que las redactaron como a los que las leen, sin comprenderlas, y agrega: en este último caso, excusables no
excusable es no entenderlas, porque el tiempo ha arrebatado el lenguaje y los usos antiguos, haciendo muy difícil la inteligencia de las leyes de entonces. Es atendible que observamos en la mayoría de los textos abordados que hacen referencia a la educación romana sin discriminar quién o quiénes podían acceder a esa educación. Hallamos entonces en nuestra pesquisa que León Lázaro nos muestra otro parecer, en tanto que en su texto describe aquello diciendo: con anterioridad al siglo III a.C., es decir, durante el periodo monárquico y república primitiva, entre los siglos 8 y 3 a.C., la educación romana, o mejor dicho, del patriciado romano y de la naciente nobilitas, se encuentra inmersa en un contexto estrictamente familiar y de relaciones familiares. El resto de la enseñanza reviste aún caracteres más clasistas, ya que tan solo los hijos de las élites locales pueden acceder a la misma. A los 11 o 12 años comienza la enseñanza secundaria, que se prolongará hasta el momento en que el joven toma la toga viril. Es impartida por el gramático, cuya situación social es más elevada que la del magíster. De hecho, en el edicto de precios de Diocleciano se le atribuye una remuneración de 200 denarios por alumno y por mes. El lugar, abierto sobre los pórticos del foro, reviste las mismas características que el lusus literarius. Podríamos luego hablar de la educación durante la Edad Media, y particularmente allí tenemos la aparición de las universidades. La Universidad de Bolonia, la Universidad de la Sorbona, la Universidad de Oxford. Algunas cuestiones que pueden ser, valga la redundancia, cuestionables. La prohibición de lectura respecto de algunos textos. Por ejemplo, mientras en Inglaterra se imponía la redacción y la firma de la Carta Magna al rey Juan Sin Tierra, en el mismo año 1215, en París, el obispo Robert de Soussan disponía por decreto la prohibición de la lectura de física y metafísica aristotélica. ¿Por qué? ¿Qué diría Aristóteles allí? Y por otro lado, si bien es un texto novelado, también conocemos que Humberto Eco, escribiendo El nombre de la rosa, nos cuenta que algunos textos estaban celosamente custodiados y guardados en sótanos, fríos, húmedos, que si se podía llegar a acceder a la lectura de ellos, probablemente podía morirse envenenado. La educación comienza a tomar ciertos rasgos característicos más modernos, justamente a partir de la Edad Moderna, a partir del surgimiento de la Revolución Industrial. Pero esa educación no está, por así decirlo, dirigida o direccionada al conocimiento, a la interpretación del derecho. Está más direccionada, más orientada al trabajo, a la preparación para manejar la máquina, ¿sí? Entonces, de allí algunas deducciones que tienen origen en eso que dijimos antes. En algunos tiempos se podía acceder a la educación, sí, pero solamente perteneciendo a determinado sector social. Qué paradójico, ¿no? Aún hoy siguen subsistiendo ciertas mentes que quieren esas mismas características, ¿sí? Bueno, hasta aquí un breve pantallazo, un breve pasaje por los caminos de Roma, la formación, la preparación de sus ciudadanos, ¿m?, para conocer el derecho. Y ahora seguramente nos ilustrará el amigo y doctor Ariel Simone con mayor profundidad en el terreno del derecho penal. Muchas gracias por la atención. Felicitaciones, Dani. Excelente, Daniel. Excelente, Muchas clarísimo. gracias, Dani. Bien, continuamos con la presentación del segundo panel, que va a estar totalmente relacionado con el primero. Y bueno, quedamos con Ariel Simone. Ariel quería compartir un flyer, una presentación, una Y diapositiva. Marco, si se puede, no sé si Así que, podrá pedir a los colegas del colegio. Bueno, mientras bien, tanto yo voy, obviamente, cuestiones que tienen que ver con lo protocolar, haciendo las pertinentes
los pertinentes agradecimientos. En primer lugar, obviamente, a mi amigo Daniel, que en su proceso de preparación, yo le cuento la anécdota de por qué quizás estamos también un poquito juntos hoy acá. Hemos ido charlando, él presenta su doctorado, o sea, se ha doctorado y en su tesis ha tratado muchas cuestiones que a veces nos daban lugar para que hablemos. En segundo lugar, a vos, Marco, que te conozco también desde hace muchísimos años y hemos compartido espacios en nuestra querida universidad. Y celebrar esto de encontrarnos de manera interdisciplinaria siempre, quizá por la especialización en docencia universitaria de la misma UNLP, o por quizá conocernos de los pasillos, de los institutos, celebro mucho esto y está muy bueno esto de hacer cosas con otras materias en conjunto. La transdisciplina, la multi y sobre todo la interdisciplina es fundamental, así que agradezco también al equipo y a todos los profes de Derecho Romano que están presentes, como Federico, Fernanda, Loli, a que hace mucho no te veo, Loli. Saludo a todos, a Nicolás, a Fabiana, a Diego, Valentina, Paula, Rocío, Marcela, a Juan, que hace mucho también que lo veo, y a una amiga, a María Liz, que ahí está, también que hemos compartido muchos espacios interdisciplinarios, y la recuerdo con mucho cariño, y Amparo, y Leonel, bueno, muchas gracias a todos los que estamos, que somos pocos, pero somos los que queremos estar acá, esto está bueno. Así que muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a vos, Dani, y tomando esto que vos decís, de la importancia que tiene la educación política, que en definitiva es política, vos hablaste de educación en la poli, y en definitiva todo es un poco de política, la ley termina siendo hecha por políticos que nosotros votamos en un sistema representativo republicano federal, quizás la educación para contextos en la democracia no romana, pero la democracia tenía donde era directa, inclusive hasta se justificaba más desde el punto de vista de como vos lo hablaste, pero la idea es ver ahora qué pasa con esto del derecho penal. ¿Y puedo compartir, Marquito, ahí no? ¿Podré compartirlo? A ver. Sí, puedo, buenísimo. Te iba a decir eso Ah, si tenías la opción. calculo que están todos viendo ahí, presentación de Canva, y ahora vamos por acá. Bueno, la idea, un poquito retomando esto que decía Dani, Perfecto, ahí se ve muy bien. ¿Se ve bien? Bueno, la idea, el tema es que no me vea yo, que es lo importante. No, igual. Retomando un poco la idea de lo que tiene que ver la educación en el derecho y la educación ciudadana, sobre todo, yo quiero tratar con ustedes algunos temas a abordar así muy rápidamente, y obviamente de manera muy resumida, como son las relaciones que pueden existir entre el derecho romano y el derecho penal, es decir, aquellos puentes o lazos que nos pueden unir con estas dos materias. Primero, y acá hacer un gran paréntesis que tiene que ver con esto, destacar que la Universidad Nacional de La Plata es una de las pocas universidades del país, que yo no soy quien tenga quizá la mayor autoridad para decirlo, pero está repleto de profesores acá de la materia, pero revalorizar esta cuestión de que en un plan de estudios y sobre todo al comienzo, existe una materia, una asignatura que es la base de nuestro derecho penal continental romanista, del cual también proviene el derecho penal, pese a que algunas otras cuestiones, como por ejemplo el juicio por jurado, o algunas otras influencias a nivel constitucional y también del sistema penal, tuvieron que ver obviamente con el derecho anglosajón, con el common law, y después quizás con muchas metodologías de la Edad Media. Pero obviamente si nosotros somos un país que bajamos de los barcos de Italia y provenientes también de España, no podemos dejar de saber cuáles son nuestras raíces. Y estas raíces son justamente las que nos llevan a estudiar el derecho romano, a diferencia de quizás de otras universidades que obvian esta cuestión y directamente empiezan a hablar de las materias codificadas directamente sin tener en cuenta quizás justamente de dónde venimos. En esto destaco sobre todo que en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se ha cambiado el plan de estudio en el año 2007, 2018, y se ha mantenido incluso la materia de Derecho Romano, ¿no? Cuestión que no es menor, porque los avances de los tiempos que exigen determinadas especializaciones mayores o cuestiones para destacar desde el punto de vista del ejercicio profesional, y sin embargo,
la universidad o la facultad en este caso nunca dudó en mantener la materia de esta forma, si bien sé que hubo algunas instituciones también ahí al respecto. Derecho penal, por el contrario, es una materia que es codificada, es una de las primeras materias codificadas, es correlativa de Derecho Civil 1, Derecho Privado, como se la conoce ahora, y como les decía, es aquella donde vamos a aplicar muchas cosas que tienen que ver con el derecho romano, aún sin saberlo, porque el derecho romano generalmente, y en esto sí, quizá no una crítica, sino una cuestión para observar, uno cuando transita las aulas de nuestra facultad, entiende que es la base del derecho civil o privado, pero en realidad hay muchas cosas que también el derecho penal puede tomar, y a veces no hacemos la conexión directa, como si se hace, que se obligaciones en derecho civil 1, privado 1, obligatorio iuris vinculum secundum civitatis principium secundum civitatis pura, y ahí volvemos a redefinir las obligaciones tal cual habíamos estudiado en el derecho romano, lo mismo con las personas, lo mismo con las cosas, y muchos institutos de cada una de las materias que hacen al tronco civil. Pero en el tronco penal, un poco, y esta crítica es una autocrítica en realidad, porque es más bien para los que pertenecemos a esa rama del derecho público, nos olvidamos quizá de algunas raíces y de algunos principios, y esa es la idea de por qué primero quiero charlar de las relaciones que podemos tener entre una y otra asignatura y después hablar de los principios que directamente derivan de, si bien son hoy llamadas locuciones latinas, muchas de la gran historia de 1000 años que ha tenido el derecho romano, como recién Dani bien lo describía. En el derecho penal lo que pasa es que hubo, a nivel sobre todo de lo procesal, una noche oscura de casi 1000 años también que significó la Edad Media. Si bien en algunos lados esto avanzó, el sistema procesal penal en el que se basa justamente la cuestión que tiene que ver con la razón de por qué estamos acá, que en definitiva necesitamos que alguien nos saque de la posibilidad de la venganza privada, mediante un contrato social, imaginario o no, sea que lo ponemos de Hobbes o de Rousseau, y bueno, y en el derecho penal significa que no podemos dar una respuesta por mano propia, sino que debemos acudir al tercero imparcial. Y en esto de recurrir al tercero imparcial, si bien me estoy refiriendo más a la cuestión procesal, el sistema inquisitivo de la Edad Media fue un letargo, si se quiere, comparado con lo que era el derecho romano y sus formas sacramentales y sus actos, y todo lo que, bueno, ustedes conocerán. Quiero hablar de ciertos principios que se aplican en el derecho penal, hice un recorte muy arbitrario, criterioso quizá, pero obviamente hay muchos más, que son principios que se conocen como latinazgos quizás, peyorativamente hablando, pero que en verdad tenemos que encontrar la forma como para readecuarlos, hablando en lenguaje claro, sin embargo, volver a la esencia de esos principios. Y esa es la idea que propongo de alguna manera hoy. Esto nos va a llevar a hablar de algo que Dani adelantó, que es qué pasa con el tema de la ignorancia. De hecho, el título de la tesis de doctorado de Daniel habla de la ignorancia como excusa y de la necesidad de una reformulación en este sentido. Bueno, yo del derecho penal voy a tratar de compartirles un poco en qué estadio estamos hoy en la evolución dogmática y jurisprudencial con respecto a la ignorancia en el derecho. Y obviamente hacer el lazo con esto que bien señalaba Daniel, que es la educación desde el punto de vista penal. Relacionado con lo que decía hace un ratito, quiero contarles, bueno, en lo penal, los destinatarios de las leyes somos todos, en lo civil también, pero hay, a través de lo que conocemos nosotros en penal como el principio de legalidad, algo más que nos lleva a pensar en la importancia de que todos debemos estar educados en lo que las leyes prohíben y lo que las leyes permiten, justamente por esta cuestión, ¿no? De que se puede hacer todo aquello que la ley permite. En realidad, en derecho penal no hay nada que diga se permite hacer esto, como sí puede haber en otras ramas del derecho, sino que está permitido hacer todo por descarte, lo que no está prohibido, ¿no? Y entonces, obviamente, necesitamos, vía principio de legalidad, una ley clara, en este caso, bueno, nuestro código y las leyes complementarias, que nos dirán en forma precisa qué es lo que está prohibido y por sobre fuera de ello, entendemos
vía esta válvula que se llama principio de clausura, está todo permitido. Ahora, ¿cómo sabemos los ciudadanos que somos los destinatarios últimos, o cualquiera que no estudie derecho, que no se dedique a la profesión jurídica? ¿Cómo sabemos qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido, si en realidad ninguno de los penalistas más conocidos o más sabios en el tema, o que se haya puesto a estudiar todas las leyes, va a alcanzar, más después de toda la inflación legislativa que ha habido, a tratar de asir, o sea, de aprender, por la intermedio, ¿no?, toda esta legislación que existe? Y bueno, ese es un desafío, porque existe, todos conocemos la ficción legal de que el derecho se presume conocido por todos. Y en el derecho penal, esa ficción nos puede llevar a consecuencias muy dañosas, porque el que paga con la ignorancia de determinada norma jurídica es la persona con su propio cuerpo. Entonces eso me lleva a hablar un poquito también de lo que muy bien trata Daniel en su tesis, que es la cuestión relacionada con la ignorancia. Y esto obviamente relacionado con lo que decía Daniel también respecto a las distintas formas y la distinta evolución que hubo en la educación popular, sobre todo en lo que tiene que ver con la capacitación, o por lo menos la transmisión de aquellas cosas que hacen a la educación ciudadana, ¿no? Si bien, obviamente, en las materias del secundario, recién Daniel hablaba de las distintas etapas de educación y demás, tenemos desde siempre una materia que se llamaba en su momento inscripción cívica, después educación cívica, ahora se llama ciudadanía. Tenemos esas materias, pero creo yo, y esto lo digo desde un punto de vista muy personal y a modo de sugerencia, siempre me preocupé por esta cuestión que tiene que ver con la necesidad de que en el colegio secundario, sobre todo cuando aquellas personas están muy prontas a convertirse en en capaces totales de culpabilidad, 16 es una capacidad relativa, y después tenemos la imputabilidad absoluta que se obtiene a los 18 años, y es justo en los últimos años del secundario donde uno por ahí debería ser, no digo instruido porque sería una cuestión muy unilateral, sino charlar, tener materias, tener espacios áulicos en la escuela secundaria, más allá de la orientación que cada uno vaya a elegir, porque en el secundario ahora existen las orientaciones, pero pareciera que si uno va a elegir alguna orientación que tenga que ver con estrictamente de las ciencias exactas, se debe olvidar esto. Y sin embargo, esa persona también va a ser pasible de que se le apliquen las normas penales, esa persona va a tener que saber qué es lo que está prohibido y está permitido. Obviamente uno sabe que el homicidio está prohibido, uno sabe que el robo y el hurto no están permitidos, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimas figuras delictivas, hay una inflación legislativa muy grande en los últimos años, y eso hace que sea necesario quizás hacer un puente entre lo que es la educación secundaria, la preparatoria, como se llama en otros lugares, y la universidad pública. O si no, por lo menos en el ciclo común que tiene que ver con la educación secundaria, ¿no? Si bien uno ya en la orientación elige y se está preparando para acceder a la universidad, hay un ciclo común donde también los chicos hoy con 13, 14, 15 años tienen la capacidad como para saber y poder asir eh, estas cuestiones. Ahora nos vamos a meter en lo que tiene que ver después, cuando hablemos de la ignorancia, en qué sucede cuando yo voy de un país al otro. Bueno, el Imperio Romano se fue construyendo a partir de una regla que era contraria a la que rigió en otro momento y que rige en la actualidad, que es la del jus soli, ¿no?, el derecho del suelo. Se aplica el derecho, lo penal, que tiene que ver con las normas indirectas, según se conoce en derecho internacional privado, la norma del suelo, del lugar. Sin embargo, el romano quiso en algún momento decir, bueno, como voy a expandir mi imperio, llevar la norma de la nacionalidad, ¿no?, que sería el principio contrario o la norma indirecta contraria. Sin embargo, hoy vivimos en un mundo globalizado y paseamos de país en país. Imagínense pertenecer a la Unión Europea y si un fin de semana entrena a otro país. Los países, sin embargo, siguen siendo los soberanos, y esto no hay que descartarlo, más allá de las comunidades regionales que se vayan conformando. Entonces, tienen códigos penales distintos, no hay todavía, si bien se ha pensado un código penal para la Unión Europea, tampoco lo hay para
la Sudamérica, y esto implica que ¿qué implica? Lo hago a tipo de pregunta, o hagámoslo de esta forma. ¿Qué implica que cada vez que uno se vaya de un lugar a otro tenga que leerse todo el Código Penal? Imagínense si nos vamos un mes de vacaciones a Europa y paseamos por 11 países como mínimo, y yo me tengo que leer 11 códigos penales distintos. No, y esto también suena absurdo. Entonces ahí entra a repensarse, y como lo dice bien Daniel en el título de su tesis, a reformularse según los nuevos tiempos esta cuestión que tiene que ver con el libro. Yo quería citar, bueno, primero el principio de legalidad del que hablamos, ahí no lo hago a título comparativo, sino que fíjense como en derecho penal, yo les decía, nos olvidamos que venimos en esencia también del derecho romano, que es más bien eh, como que creemos que está pensado para el derecho civil, y hay, sin embargo, el principio basamental del derecho penal, sobre todo de fondo, que es a la vez una garantía fondal, no una garantía procesal. Voy a tratar de meterme en lo procesal lo menos posible, porque obviamente cada pronuncia sabemos tiene su propio proceso, pero desde el derecho sustantivo material hay una garantía que es esta justamente, que no hay crimen sin ley previa, ¿no? Sin ley estricta, sin ley estricta, no hay crimen, ningún crimen, ninguna pena sin ley, y además las características de esta ley, que son las propiedades que nosotros tenemos que dar mínimas a la ley como para considerar, hay muchas más obviamente, pero esto proviene, sin embargo, de una frase que proviene del latín y que es un principio que proviene obviamente del derecho romano. Fíjense que hasta las características, que tienen que ser previas, que tienen que ser estrictas, que tienen que ser escrita y estricta, y además desierta, ¿no? Que también se utilizan las palabras en la tipografía literaria. Hay otros principios, les decía, es el recorte que hice muy de manera arbitraria. Perdón, mi latín es como si tal vez ustedes estuviese hablando en inglés, que sepan disculpar. Ignorantia iuris non excusa. ¿Qué significa la ignorancia de la ley? No es excusa, que es parte del título con que Daniel rotula su tesis. Obviamente es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Daniel lo adelantaba, pero yo voy a tratar de compartirles qué es lo que sucede hoy desde el punto de vista penal. La ignorancia de las leyes, obviamente, según lo dice el Código Civil y Comercial, que para nosotros también es de alguna forma una ley común que tiene que ser aplicable aún por jueces penales, pero la ignorancia de la ley en general obviamente no puede servir de excusa, pero en los últimos años, si bien el Código Penal se mantiene aún de la misma manera, yo les voy a mostrar cómo está redactado el Código Penal hoy en día en el artículo 34, que es la única alusión que hace a la ignorancia, ¿no? En realidad error e ignorancia van de la mano. Hoy solamente en el derecho penal moderno, desde la dogmática, se habla del error. No se habla de la ignorancia porque se entiende que la ignorancia está incluida dentro del error. El que tiene una errónea concepción, para no usar las mismas palabras, ¿no? El que tiene una falsa concepción sobre algo, obviamente también tiene la concepción nula sobre esa cuestión, que sería la ignorancia. Y la ignorancia, a su vez, también lo conocemos en el derecho civil, puede ser de hecho o de derecho. Pero veamos qué dice el artículo 34, cuando habla de las personas que son incapaces de culpabilidad, de lo que se conoce como la inimputabilidad. Y dice que ahí no es capaz de comprender el acto, lo formulamos, quien actuare bajo ignorancia de hecho no imputable. Primera cuestión, ahí se nombra la ignorancia expresamente, es el único momento donde el derecho penal lo hace, donde el derecho penal de alguna forma lo dice en forma genérica, porque el rótulo del artículo 34 es no son punibles, que sería la consecuencia última de acuerdo a la teoría del delito. ¿Se acuerdan que la teoría del delito es una acción típica antijurídica del culpable? Y después la doctrina, la dogmática, lo que hace es dividir cada uno de estos estamentos. Pero habla de ignorancia de hecho, ¿no? Que es la que en el derecho penal se conoce como el error de tipo, ¿no? La doctrina viene ya a ponerle sus distintos nombres, pero el código, que ya tiene más de 100 años, sigue diciendo ¿no? Error o ignorancia de hecho. De hecho, es en realidad una tipología del error o de la ignorancia que proviene más bien de lo civil, pero es la utilizada en ese momento. Hoy se habla del error de tipo. Y además dice no imputable, eso tiene que ver con el error vencible, no vencible, que es una cuestión muy, muy jurídica, no sé si la recordarán, pero no vale la pena venir al caso. Pero de alguna forma esto es lo que dice la ley. Lo que pasa en el derecho penal, a diferencia de lo que ocurre en el derecho civil, tenemos mucha influencia de la doctrina.
y después la jurisprudencia que a lo largo de los años ha ido moldando esas distintas miradas de un código que ya obviamente es obsoleto, y que tiene algún sentido. Todos los proyectos que ha habido de la democracia para Chile, para nombrar los más importantes, el anteproyecto 2006, el proyecto que presidía, cuya comisión presidía Scaffaroni en el año 2014, sobre todo en eso se hablaba mucho de la ignorancia y el error, y las distintas formas de error. Y después el anteproyecto del 2018, porque no llegó a ser el proyecto, no llegó a tener estado parlamentario, porque tenés política después también quedó en la nada el tratamiento de esos proyectos, pero por cuestiones conjunturales, en realidad siempre ingresaban al código, al texto del código, cuestión que otorga obviamente muchísima seguridad jurídica, una seguridad jurídica mayor, ingresaban las cuestiones que tienen que ver con los distintos tipos, las distintas clases de error y demás. Entonces esa sería una cuestión donde hoy nos podemos parar. Y en realidad es la base. La ignorancia obviamente no puede servir. Después, si quieren, para el final podemos charlar sobre algunos casos como los que cuenta el Flores Condominio o algunos otros que cuenta Daniel en su tesis, donde la excusa puede ser a veces la ignorancia. ¿Y en qué casos? ¿Qué es lo que se discute a nivel dogmático y jurisprudencial hoy en día en el derecho penal? Pero obviamente el principio general, esto, en opinión mía, sigue siendo que la ignorancia no puede servir de excusa, porque obviamente está la ficción legal de que el derecho es conocido por todos, sino quedaría reducida la cuestión solamente a una proclamación subjetiva por parte del imputado. Hay muchos otros, muchas frases que provienen del derecho romano que obviamente vamos a utilizar y son utilizables hoy en día en el derecho penal. El alterum non ladere, todos los días lo usamos en el derecho penal, aun cuando nunca digamos que es el principio deductiano al que nos estamos refiriendo. Cada uno de los delitos, cada uno de los tipos penales, cada una de las figuras delictivas que están en la parte especial de las leyes complementarias del código, implican estar haciendo referencia al no dañar al otro. Porque son cada uno de esos hechos o conductas delictivas que el legislador dijo, estas las voy a tipificar, son porque justamente alteran algún bien jurídico, lo que en el derecho penal conocemos como bienes jurídicamente tutelables. Y después existe un principio general, que es el principio de lesividad, o el principio de dañosidad. No puede haber delitos sin que exista en realidad también un daño al otro. Y bueno, ahí también, en esencia, lo que estamos haciendo es explicar el principio máximo del derecho romano, que es el de no dañar al otro. Cuando dañás al otro, y esta es la función del derecho penal, ahí viene, para algunos obviamente, una limitación al poder estatal, el poder punitivo del Estado del monarca, para otros una cuestión que tiene que ver con una herramienta justamente del Estado para que el que daña al otro encuentre alguna solución. Cuando hablamos de conflictos penales, que es lo que en definitiva nos pasa en el ejercicio profesional, mientras que estamos en la casa del colegio, aunque sea por Zoom, estamos en la casa del colegio, en el ejercicio profesional siempre nos vamos a topar con conflictos sociales. En este caso el conflicto social es un conflicto penal. Y el conflicto penal lo puedo solucionar por distintas vías. Bueno, ¿qué sucede cuando no hay daño? ¿No? ¿Qué sucede cuando aplicamos, por ejemplo, lo que conocemos como principio de insignificancia, o lo que en el ámbito de los delitos contra la propiedad se conoce como el delito o el hurto, robo de bagatela, ¿no? De algo muy pequeño, que en realidad no llega en realidad a dañar al otro. Pero bueno, ¿cómo solucionamos esto de dañar al otro? ¿La pena es la única salida? ¿Solamente el poder punitivo? ¿O existen formas alternativas como tenemos que tratar de tender a aplicar aún más en este proceso de cambio en el que nos encontramos al juicio oral? ¿Existen salidas alternativas a la prisión? ¿Qué es la justicia restaurativa? ¿En la justicia restaurativa se respeta el principio de no dañar al otro? Son todas preguntas que obviamente las tiro como para pensarlas en relación a esto que el derecho penal ha olvidado un poco del derecho romano. Después de que habíamos hablado tantas veces con Daniel, y sobre todo porque, y no lo voy a decir en latín, porque cada vez que yo lo quería invocar en algún encuentro, año tras año, lo llamaba Daniel, ¿me recordás cómo se dice en latín
este principio de los pensamientos no delincuentes, porque es la base como para empezar nosotros en derecho penal a explicar el primero de los elementos de la teoría dogmática del delito, que es la conducta o la acción. Cartamos ya, podemos ser los más malos del mundo, querer que tal persona le pase algo muy malo, pero si eso no se exterioriza, estamos en cohabitación buena, tenemos la partitura, lo digo. Bueno, y después hay muchos otros, hay alguno que tiene que ver con lo procesal, el más conocido en forma muy genérica como el nemo tenetur, que nadie está obligado a acusarse a sí mismo. Fíjense que es la gran garantía que está plasmada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, tiene que ver con lo procesal, por ahí escapa a lo que tiene que ver con mi materia, pero es quizá uno de los más importantes, e incluso ahora se ha vuelto a poner en tela de juicio con institutos nuevos. Por ejemplo, en el 2017, cuando se discutió el tema de la ley 27304, que regula, ¿se acuerdan? ¿Qué figura que fue tan discutida, tan mediáticamente debatida? La figura del arrepentido. Y es más, la figura del arrepentido, si uno se pone a escarbar bien en los antecedentes, se remontan al derecho romano. O sea, en el derecho romano ya había algo similar a lo que hoy, en el siglo XXI, se conoce mundialmente como la figura del arrepentido, obviamente pensada para otra gama de delitos o de hechos totalmente diferentes, porque hoy la figura del arrepentido, o como se la conoce en otros lugares, el delator premiado, colaborador eficaz, depende del nombre que le queramos poner, en realidad, si bien existía en el derecho romano, existía de una manera distinta, más general, obviamente distintas culturas, y hoy lo ha implementado especialmente para los delitos de investigación completa. Y después, bien yendo a las cuestiones dogmáticas, bueno, tenemos errores muy típicos. No estoy hablando acá del error o ignorancia de derecho, que es en definitiva en el que nosotros vamos a hablar, sino de errores a los que nosotros incluso los conocemos dogmáticamente con sus palabras en latín, y sin embargo no consideramos esta situación de que hace muchísimo tiempo que se han previsto, y sin embargo creemos que solamente tienen 100 años o menos, que es lo que tiene la dogmática penal, que es la base de donde nosotros estudiamos nuestras facultades. El ratio ictus es el nombre con el que se hace referencia a error en el golpe, ¿no? Es cuando, por ejemplo, una persona le quiere disparar a una para matarla y la termina hiriendo, y esa bala rebota en alguna superficie y termina matando a otra. Bueno, jurídicamente, dogmáticamente, se discute mucho si eso debe ser una conjunción o un concurso real o ideal entre un homicidio doloso o una tentativa de homicidio doloso en concurso con homicidio culposo, etcétera, etcétera. Y después tenemos el error in persona. El error en la persona tiene que ver más bien, para diferenciarlo del anterior, con el error en la identidad de la persona. Yo quiero matar a mi padre y termino matando a otra persona. Yo quiero matar, o al revés, ¿no? Yo quiero matar a otra persona y termino matando a mi padre. Obviamente que hay un error en la identidad de la persona y tienen que conjugarse los dos conoceres, los dos conocimientos. Porque si hay ignorancia en la parte objetiva o en la parte subjetiva, no se da el homicidio, que en este caso sería el parricidio o el homicidio por el vínculo, ¿no? Como para poner un ejemplo. No sé si me estoy explicando bien, ustedes cualquier cosa interrumpan, la idea es charlar un poco, son cuestiones por ahí, no me quiero ir muy a lo técnico, que tenga que ver con lo penal, pero la idea es ver cómo, en la importancia de este cruce tan hermoso que estamos haciendo con el derecho romano, cómo seguimos teniendo las relaciones con el derecho penal, y sin embargo a veces uno lo olvida, ¿no? Y esta es una crítica que hago, reitero, desde nuestra casa. ¿Cuál es el único supuesto donde el Código Penal habla en latín? Si bien obviamente el derecho romano no es nada más que hablar en latín, todo lo entiendo. Hay un lugar donde, obviamente, ahora vamos a entrar a hablar de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje que somos los penalistas, o que usan, o que estamos tratando de defender a que dejemos de usar. Pero el código, la letra del código precisamente, oficial, dice en el artículo 41, más allá de otros supuestos que pueda haber perdidos por la parte especial, es decir, el libro segundo, el libro de los delitos en particular, o cada una de las figuras delictivas, como por ejemplo el crimen causa y alguno más,
El código habla expresamente en el artículo 41 al final, que es conocido como el 41 infine, de una audiencia que se debe tomar, que en realidad no es audiencia porque no necesita de las partes, sino que dice que el juez deberá tomar contacto de visu. Dice directo y de visu, pareciera que son cosas distintas, y obviamente, de visu es directamente con los ojos del sujeto, pero no solo del imputado al que va a condenar, sino también de la víctima. Cuando se realiza un juicio oral, en realidad los jueces que van a condenar o no ya toman contacto directo con las partes, damnificado y victimario, pero cuando se celebra, por ejemplo, un juicio abreviado, este artículo 41 adquiere total importancia. Entonces, el de visu, bueno, ahí está usado. Sí. Y es importantísimo. Porque entiendo que, y esto lo explica Moreno en su libro, Moreno es el redactor del Código Penal Argentino aún vigente, él formó su comisión y la presidió a partir del año 1917, el código termina de ser redactado en 1921 y el 1 de enero de 1922 se empieza a regir. Y él lo explica incluso en su libro Los antecedentes, un comentario del propio código originario, y lo que dice es que no encontró otras palabras. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. No encontró otras mejores palabras para plasmar en ese artículo, porque podría haber puesto contacto directo y presencial, contacto, no. Y sin embargo utilizó las palabras de viso porque parecieran que son como aquellas que no tienen en su traducción. No tienen otra traducción que esta. Porque el de viso me indica directamente con mis propios ojos y hablar un poco también de la humanidad, ¿no? De que estamos tratando en el derecho penal con personas de carne y hueso, y por lo tanto el que me va a condenar, que está prestando en realidad un servicio estatal, que es el juez, tiene que saber a quién va a condenar. Este, bueno, y finalmente llegamos a esto de la ignorancia. Si quieren, más o menos hablamos de algunos de los casos que Daniel comenta en su tesis, o en general, por ahí quizá, aquellos supuestos en donde la jurisprudencia, y sobre todo a partir de la iniciativa académica o ha empezado a abrir paso a la ignorancia. Como les decía, lo que está claro del código es que surge que solamente la ignorancia de hecho, que la que nosotros conocemos como error de tipo, no existe. Cuando hay un error o ignorancia de hecho, cuando yo no sé, no conozco o tengo un falso conocimiento de los objetos o de los elementos de la figura elegida. Por ejemplo, como les decía recién, yo quiero matar a mi padre, en realidad no lo es, o al revés. Si yo quise matar a una persona que creía, conocía, ignorante, ¿no? Que no era mi padre y sin embargo mató a mi padre, a mí no me van a poder condenar a perpetua por el 80, artículo 81 del Código Penal, que es el homicidio por el vínculo, sino que me van a poder condenar solamente en base a lo que pasó en la realidad, en conjunción con lo que pasó dentro de mi cabeza. Porque yo tenía la ignorancia, ¿no? Un error en la identidad de la persona. Ese es el error de tipo. Pero nosotros tenemos que avanzar un poco más en la dogmática y en el análisis de los elementos, y en realidad la ignorancia a la que estamos haciendo referencia y que nos convoca hoy, es la ignorancia que conocemos desde el derecho civil como ignorancia de derecho. Que es la ignorancia que nosotros decimos en lo penal, bueno, quizás ponerle un nombre distinto para, estamos peleados con lo civil, le llamamos ignorancia o error de prohibición. Nos olvidamos de la ignorancia, directamente usamos la palabra error, y en vez de llamarle de derecho decimos de prohibición. ¿Por qué? Porque lo que tendríamos que alegar en todo caso, y ahí volvemos al, a la ignorancia no es excusa, la ignorancia de la ley no es excusa, lo que tendríamos que alegar es que no sabíamos que esa conducta estaba prohibida. Y eso choca directamente, y por eso les digo que es es incompatible totalmente con el principio y con esta ficción legal que conocemos que el derecho se presume o se debe por lo menos presumir conocido por todos. Que no deja de ser una ficción legal porque en realidad tampoco es cierto. Ahora, yo no me puedo poner a averiguar en cada caso si el imputado conocía o no conocía que esa conducta estaba prohibida, porque eso sería solamente delegar la parte de la imputabilidad en este caso, porque tiene que ver con la comprensión de la criminalidad del acto. Yo no sé, no puedo comprender que ese acto es ciñoso. Tiene que ver justamente con la posibilidad de que directamente darle la palabra al imputado, y solamente en aquellos casos en donde
el imputado confiese, como en la vieja Inquisición, que era culpable, y bastará solamente, si no del otro lado del imputado, decir, ah, no, yo no sabía que esto era delito, y así directamente se entenderá que no comprende la criminalidad. Ahora, entonces, como la ley no me lo prevé, como tenemos un principio general que proviene del derecho civil que me dice que no puedo aplicar la ignorancia de derecho, que es lo que nosotros conocemos como error de previsión. ¿Cómo hago? Y bueno, este, tiene que ser algo excepcional. Y han habido voces que han tenido en cuenta, primero, una diferencia entre lo que sería el error de derecho penal o la ignorancia de otra ley, de una ley extrapenal. ¿No? Esa fue la primera cosa que quizá algunos autores empezaron a decir. Bueno, ¿qué pasa cuando lo que no conocemos no es la ley penal, sino alguna otra ley distinta que en definitiva termine influenciando de manera tal en el derecho penal que determine que la figura delictiva está configurada o no en determinado hecho? Después empezó a pensar mucho en esto: ¿qué pasa cuando me voy de un país al otro? ¿No? Imaginemos, por ejemplo, lo que sucedió en Qatar con este pobre muchacho que se fue 3 meses antes del Mundial y en definitiva tampoco pudo ver ningún partido del Mundial esencialmente porque quedó detenido por haber estado tomando alcohol en la vía pública, cosa que para nosotros en la Argentina o en Sudamérica sería totalmente normal, y por la idiosincrasia o por la cultura jurídica que tenemos, no podría de ninguna manera, ni siquiera está prevista a modo hoy de contravención o de falta, los delitos menores. Y sin embargo, en Qatar estaba tipificada como delito por el principio iusori, que es el principio territorial. La persona fue causada y demás, y todo, ¿no? También el final. Bueno, cuando cambian también tanto de cultura jurídica a los países, sucede esto. La cultura del Medio Oriente obviamente es muy diferente. Nosotros estamos acostumbrados a comparar solamente el common law, el derecho anglosajón, con el derecho continental romanista, pero en realidad, o con el derecho de Oriente, pero en realidad todos somos de Occidente en ese sentido, y hay derechos muy diferentes. Bueno, ¿qué pasa cuando uno se va de viaje? ¿Qué pasa con el turista? Si aplicamos el principio de reciprocidad, ¿qué haremos con un turista de otro país que viene a la Argentina y en su país estaba permitido, por ejemplo, realizar determinado tipo de aborto o realizar determinada conducta? Siempre aludimos a las cuestiones que tienen que ver con los abortos no punibles o con la posibilidad de tener estupefacientes o consumir estupefacientes y demás, porque hay países obviamente que ya lo tienen legislado y lo tienen despenalizado. Son conductas atípicas en cada uno de esos países. Hay una película muy interesante que se llama 17, que creo que todavía la pueden ver en las plataformas, en Netflix, está, donde hay un muchacho, no sé si la vieron, española es la película, es muy linda, después tiene otra derivación social la película, pero ahí está en uno de los antiguamente conocidos como institutos de menores, y en un lugar donde el chico va y, bueno, como metía la pata cada rato con el derecho penal, se lleva un derecho penal que le regala la jueza de infancia y lo comienza a leer, sus ratos de ocio y la reclusión. Lo empieza a leer y lo empieza a leer y lo empieza a leer. Y es interesante analizar esto, como él que no, pero él en un momento aclara, dice: no quiero ser abogado, ni me interesa esto, solo que quiero saber qué conductas están prohibidas y cuáles están permitidas, ¿no? Bueno, eso es una excepción. La ignorancia, obviamente, de la ley no puede ser utilizada como excusa, pero en los últimos años ha habido cosas o ha habido casos que llevaron a pensar un poquito más esto, y es justamente esto que hablaba Daniel, ¿no? ¿Qué pasa con las culturas de los pueblos originarios? ¿Qué pasa con aquellos pueblos que siguen manteniendo sus reglamentaciones o sus leyes culturales internas, intactas, más allá de pertenecer y tener el DNI a determinado Estado nacional? ¿Qué pasa con estas personas que en realidad las podemos obligar a que conozcan el derecho, el derecho penal, el código penal de determinada cultura a la que en realidad no pertenecen, si la Constitución de 1994 les está reconociendo a los pueblos su cultura y su origen, se les está reconociendo a nivel constitucional? ¿Qué sucede con una norma penal? Y entonces ahí entramos a considerar muchas de estas cosas. Incluso hay un error que ya la doctrina le ha puesto nombre en este sentido, que es el error culturalmente condicionado, ¿no? El error
de prohibición, porque estamos hablando de ignorancia de derechos, son errores de prohibición, en lo penal, culturalmente condicionado. Es decir, hay una imposibilidad de conocer el derecho que me va a ser aplicable porque soy ciudadano de esta tierra, porque en realidad mis costumbres ancestrales, o mis costumbres por ser pueblo originario o por ser determinada etnia, y esto lo estudia mucho la antropología hoy en día, son estas, y nadie me puede obligar a cambiarlas, y eso también es cierto. Pasa mucho en cuestiones que tienen que ver con lo que para nosotros es un abuso sexual, quizá para el determinado pueblo originario no lo sea, por la edad de la víctima o no. Hay cuestiones que tienen que ver con consumos por regiones, es decir, no va a ser lo mismo decirle a una persona de Buenos Aires que no puede tener cocaína a una persona que se la pasa masticando coca y proviene del norte de nuestro país, por nombrar algún ejemplo. Entonces ahí ya empieza una cuestión que tiene que ver con la cultura, la ubicación, el territorio, la pertenencia social de cada uno, y es ahí justamente donde se está empezando a abrir y hacer lugar a la ignorancia de derecho para lo que conocemos como error de previsión. Para ir terminando y redondeando, una cuestión que es muy técnica, muy dogmática, pero para recordar nomás, quizás ya algunos se olvidó de cuando estudiamos Derecho Penal, en Derecho Penal definimos al delito a través de una acción típicamente jurídica del culpable, y justamente la ignorancia de derecho o el error de previsión lo ponemos y lo ubicamos sistemáticamente como supuesto de la fase negativa de la culpabilidad. Entonces, si yo digo esto, tenemos que preguntarnos qué es la culpabilidad conceptualmente hablando. Y la culpabilidad es la capacidad o la posibilidad de reprocharle eso a determinada persona. Si la persona no comprendió la criminalidad de lo que estaba haciendo porque conocía que lo que estaba haciendo era un delito, no se lo podemos reprochar. Esto es lo que en definitiva también nos está diciendo la definición del delito. ¿Le podríamos haber exigido una conducta distinta? Hoy se habla mucho de la inexigibilidad de otra conducta. Lo que estoy proponiendo es pensar a partir de la concepción de la culpabilidad, que es lo último, porque yo estoy al borde ahí de que esto sea delito. Sin embargo, hay algo que me está diciendo, no, yo no le puedo pedir a esta persona que se estudie todos los códigos penales de Europa cuando vaya de vacaciones un mes. El pobrecito va a descansar. Entonces no le puedo pedir que se lea todo. Bueno, lo mismo tendríamos que aplicar a otros niveles. Estamos en un proceso de cambio. Hoy en día se habla mucho de este error de previsión culturalmente condicionado. Se habla mucho de la inculpabilidad por vulnerabilidad. Pero son todos conceptos nuevos, obviamente, que no tienen su anclaje en la ley, expresamente. Y esto hace que se torne un tanto más inseguro desde el punto de vista jurídico. El principio de seguridad jurídica sería mucho más claro a este respecto si estaría esto plasmado directamente en la ley, como si lo estuvo, por ejemplo, muy detalladamente en el anteproyecto del Código de 2014, que era el que seguía Zaffaroni o algún otro. Más allá de que estemos de acuerdo o no, hay distintos consecuencias distintas a la pena que se pueden aplicar, incluso en este sentido, hablando ya de los efectos o las consecuencias a partir del cometimiento de un delito, han sido, por ejemplo, decir, bueno, si ya tuvo la persona una sanción por parte de su comunidad cultural, no tiene por qué a su vez tenerla según el régimen nacional, el legal, ¿no? El formal. Si bien pertenece y es un ciudadano y tiene su DNI, si ya tuvo una sanción, no tiene por qué volver a tenerla, o la sanción formal se puede disminuir hasta incluso perforar o tener en cuenta el mínimo como meramente indicativo y aplicarle menos del mínimo incluso que prevé la escala penal para esa conducta, si es que ya tuvo alguna cuestión que tenga que ver con esto, o simplemente si su capacidad de comprensión de la criminalidad de lo que hizo estuvo disminuida justamente por estas cuestiones. ¿No? Porque a veces uno, también los imputados realizan determinadas acciones sabiendo que están mal, pero están tan influenciados por su cultura que tienen disminuidas sus capacidades de comprensión a ese respecto. Y esto sucede en muchos ámbitos. Bueno, por eso digo que también interdisciplinarmente hablando es importante la opinión de psicólogos, trabajadores o asistentes sociales, antropólogos, personas, sobre todo desde la etnografía, de estudiar los comportamientos de los pueblos y demás. Y esto es
es algo que en realidad estamos en un proceso de cambio. Por eso también lo tiro como para que quieren lo discutamos. No es algo que esté escrito, no es algo que tenga, esté tampoco tan pacíficamente receptado en la doctrina y entre los jueces, sino que habrá que ver obviamente cada caso en particular, pero es algo que está hoy en día puesto en la mesa de discusión. Y finalmente, bueno, esto que tiene que ver con la educación, para no perder más tiempo, porque creo que estoy pasando mucho, lo que tiene que ver con la educación popular. Utilicé ese término justamente de educación penal popular, recordando unos suplementos del diario Clarín de hace 25 años, que justamente estaban muy buenos porque con dibujitos, con una explicación muy sana, todo este movimiento de lenguaje natural que surge allá en Canadá y hoy obviamente ha tenido, ya tiene protocolos, leyes, no convenciones porque no hay una convención formal que nos reclame, pero bueno, siguen las 100 reglas de Brasil para personas con vulnerabilidad, pero en las cumbres de las Iberoaméricas los jueces ya se reúnen y tienen una específica que tiene que ver con el lenguaje claro, y hay muchos documentos que tienen que ver con esto. Hoy en día, esto no tiene 15, 20 años, tiene mucho de historia, pero en realidad ya antes había gente que pensaba en esto de expresar con un lenguaje muy llano y a veces hasta con dibujitos, ¿no? Recuerdo también que la Defensoría del Pueblo había sacado una edición de la Constitución Nacional explicada con dibujos, ya para los más chicos, y eso es educación popular y ciudadana y política, como decía Daniel, desde muy temprano. Así que insisto con esto y coincido creo que con lo que decía Daniel en que es necesaria una educación o una reformulación de nuestras prácticas, y qué mejor que estar acá en el Colegio de Abogados y saludar a los que están representando al colegio y agradecerles, pero esto que tiene que ver con la formación académica, también íntimamente ligado a la formación ciudadana, está a su vez relacionado con la formación y el ejercicio, sobre todo, profesional. Esto que se aplica por ahí para el ámbito de la medicina, ¿no? El estar bien informado, todas esas cosas. Un abogado en su ejercicio profesional también lo debe hacer con el cliente, también debe ser, además de asesor, incluso un buen informador, un buen transmitidor de aquellas cuestiones técnicas, un buen incluso, si te quieren, entre comillas, traductor de lo que la ley pareciera que dice con palabras difíciles. No sé, hace un ratito Daniel hablaba de un Bunge, yo hablo de otro Bunge, que es Mario, que escribió también mucho sobre esto, de que los penalistas hablamos muy raro. El lindo Hendler dice que los penalistas nos abocamos por hablar raro porque pareciera que con eso los jueces van a dar más bonilla. Y en realidad la cosa es todo al revés, ¿no? Uno cuanto más claro habla a quienes está dirigida la ley, mejor. Cito dos pasajes de Beccaria, el libro de los delitos y de las penas, que hablan justamente de la oscuridad de las leyes y la necesidad de que la ley sea clara. Pero además, muchas veces, si la ley no es clara, porque obviamente, sin dejar de ser que están escritas en lenguaje natural, puede ser que no sean entendibles por un ciudadano común, un ciudadano lego. Esa es la razón de que, por ejemplo, por qué existen las inscripciones en un juicio por jurado. Que sea transmitida por nosotros que somos los que vamos a ser los encargados de la litigación o del ejercicio profesional, que sea transmitida de un modo claro. Entonces, como corolario, de alguna forma lo que quiero transmitir es volver a las raíces del derecho romano, y aunque no nos acordemos de memoria las frases, utilizarlas y volver a esa esencia para entender el verdadero concepto, pero no obstante, saber que la educación y el principio que trata Daniel en su tesis tiene que ver con la posibilidad de que la ciudadanía acceda al conocimiento de la ley, que no deja de ser una forma también y una lista del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Es decir, conociendo la ley es la única forma que yo voy a ser un buen ciudadano penalmente hablando. ¿Sí? Obviamente, los delitos, y esto lo reitero, más conocidos o más comunes, uno sabe que están prohibidos y sabe lo que pasa porque prende la tele y sabe lo que sucede. Pero hay
muchas otras cosas que en realidad la población no lo sabe. Yo para ir terminando, Marco, en este, por ejemplo, suplemento del diario Clarín que yo les digo, que se llamaba así, yo tengo el librito, de educación popular, y después tenía un fascículo para cada rama del derecho, uno para familia, uno para civil, uno para contrato, uno para laboral y uno para penal. Y explicaba en forma muy clara todas las cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de que la ciudadanía acceda a ese conocimiento. Así que ese sería el desafío también para el ejercicio profesional de los abogados y las abogadas de acá a los futuros. Obviamente sobre esto también que estudio muchísimo, que habla muchísimo en todos los sectores, pero creo que es algo que de la mano del derecho romano justamente nos puede ayudar mucho. Dos cositas para... Hay una forma muy rara de hablar que tenía Don Quijote con Sancho Panza, pero Don Quijote lo entendía, ¿no? Sancho Panza hablaba muy raro, pero Don Quijote de todas formas lo entendía. Y en este pasaje del Don Quijote de la Mancha queda claro eso. ¿A qué quiero aludir con esto? Lo importante es hablar como habla el otro y transmitirle las cosas al justiciable. Ahora se está empezando a hablar mucho, incluso en el derecho penal, del lenguaje claro, no con referencia al victimario, sino a la víctima. También explicarle a la víctima, porque hay dos leyes nuevas, una en la provincia de Buenos Aires del 2020, una en la Nación del 2017, que hablan sobre los derechos de la víctima, y uno de sus derechos es ser informada. Para ser informada, o prestar a veces lo que en medicina decimos consentimiento informado, yo tengo que conocer bien de lo que me están hablando. Y finalmente una frase de nuestro querido Borges, que en una entrevista que le hicieron ya por el 99, lo que dijo era, si suena bien, está bien. ¿Sí? Para que nos quedemos con esto. Bueno, les agradezco a Marcos, Marc y Nay. A mi querido Daniel, un gran abrazo, y a todos los profes, y no sé si quieren comentar algo a... Excelente, Ariel, felicitaciones. La verdad, las dos Gracias, charlas, Fernanda. Me fui mucho, no me di cuenta que me fui mucho tiempo. no, No, por favor, excelente, Ariel, muy, muy claro también. Así sí, que excelente, excelente las dos presentaciones. Eh, En realidad está para vi que hacer un debate casi eterno. Bueno, se me me, ocurren un me- montón de cosas. Tendríamos que armar un ciclo ya no Pero varias virtual. Yo que presentaciones. soy fanático de lo virtual y ir desbrozando todas ¿cómo es? Todas las consecuencias y todos los elementos que se pueden desgranar. Así que sí, eso sin ninguna duda. eh, Exactamente. bueno, adhiero a lo que está diciendo Quique, desde lo filosófico, desde lo pedagógico, Ni hablar. desde las definiciones que puede llegar a aportar el derecho romano al derecho penal, a las que hacía referencia tanto Daniel como Ariel. La verdad que sí, es para hacer un debate más de ida y vuelta también. Sí, Así sí. que puede ser muy enriquecedor también. Eh, Cuando gusten. Federico. Bueno, Y, muchísimas ah, gracias a ambos expositores. La verdad que es un tema interesantísimo. Como decía aquí, que podés estar haciendo un curso entero de esto. Que no estaría mal, ¿eh? Ojo. Una Así que especie de bueno, una especie de café, por no decir algún brebaje de esos antiguos romanos, eh, Bullsum, extendido, claro, ¿no? más liviano. Son No, muy ahí yo, interesantes todos los casos que plantea Daniel en su claro, tesis y todo esto que tiene que ver con la vulnerabilidad, con la condición de determinadas personas, porque en definitiva, al final, el derecho penal lo que dice es eso, ¿no? Que le podías exigir otra cosa a la persona, no, hay como una preguntita final, la última posibilidad de decir, bueno, no te aplico pena. Y estamos en una inseguridad jurídica porque esto no está legislado. Ese es el ujú, Claro. problema desde el punto de vista jurídico. Me permitís agregar ahí, en esa referencia que hiciste al artículo 41, cuando dice que el juez podrá, de visu, ¿no? Estar allí en presencia con la persona del imputado o presunto delincuente, ¿no? Para poder observar cuáles son sus características particulares, que obviamente no tendrían que hacer a la decisión última
el juez, ¿no? Pero que pueden ser tenidas en mira, como se ha dado en el caso que te comentaba la vez pasada, que está tratado ahí en la tesis, sobre la señora este, originariamente de Bolivia, que conocía perfectamente el aymara, pero que prácticamente no sabía leer y escribir el castellano, y que vivía ya 8 meses y 4 acá, y que había traído a una niña de 12 13 años a trabajar y vender chucherías en su negocio, y que originariamente se denunció como trata de personas, y que luego la jueza, con muy buen tino, teniéndola en presencia, toma conocimiento de todas estas situaciones, de toda esta característica, y dice, no, acá hay que recaratular, reformular y entender que la señora no estaba en condiciones de comprender la legislación laboral argentina, que le impedía que la chica esté trabajando aquí, cuando es una costumbre en su pueblo aymara. ¿Sí? Y bueno, otras tantas situaciones que pueden observarse, como la del muchacho también de origen Cuom, que el juez, una vez que termina todo ese proceso por el cual también con buen tino determina que deba pasar por un proceso de aprendizaje, de búsqueda de trabajo, de escolarización, de finalización de la etapa escolar, eh, toma la decisión de redactar la sentencia en lenguaje común para que pueda comprenderla tanto él como su entorno familiar, ¿sí? O sea, habla muy a las claras de esa idea del lenguaje claro, ¿sí? Sí. Que esté más cerca de lo que sí efectivamente puede comprender la persona en el lenguaje cotidiano, Mm. que si lo llevamos a tiempos de la antigüedad, los plebeyos no hablaban el latín con el cual se redactaban las leyes, era el latín vulgar, ¿no? De allí luego la Vulgata y de allí luego todos los idiomas romances que llegan hasta nuestros días, ¿no? Pero sí, es como dijo Enrique, como también hizo referencia Marco y Federico, puede dar para largo. Largo. Incluso Daniel planteó, ya Ujú. tiro el puntapié, si Ajá. se podría decir. Yo vi y hago como uno de los comentarios, una conexión bastante cercana quizás entre dos casos que comentaron ustedes, Ujú. como es, que parecerían distintos, pero que no lo son, que son los que vos mencionaste con respecto a la gente de cultura aborigen y el muchacho Ujú. que se fue a Qatar que comentó Ariel. Claro, Eh, claro, nosotros digamos, no podemos decir que el principio de que uno no se puede excusar en la ignorancia de derechos sea un anatema, porque plantea el tema de un poco de una regla de convivencia. Ahora, claro, el tema importante, tanto para el muchacho que se fue a Qatar como para los de cultura aborigen, es que, y volviendo al tema que vos decías de la educación, es que tengan la posibilidad de conocer el derecho. Y esto también pasaba en Roma, es decir, Exacto. tenían posibilidad de conocer el derecho salvando las distancias entre las distintas clases, ya sea preguntándole o, digamos, a un jurista, etcétera, etcétera. Es decir, en definitiva, nosotros vamos, y me despego de las normas, como yo siempre digo, volvemos al piano y más allá del no dañar al otro. Es decir, es justo culpabilizarlo, ya sea al de Qatar o al Cuom o al Aymara, si no tuvo posibilidades ¿cómo es? De conocer el derecho. Y eso paradójicamente es una cuestión de derecho, pero termina siendo, como decía Ariel, una cuestión de hecho. Es decir, hay que analizar las circunstancias de si esta persona tuvo el conocimiento. Y para completar, y ya me callo, para completar y ya me callo, tendríamos que pensar, y esto está conectado con el tema del lenguaje claro, un poco a la manera como hacían algunos educadores romanos, Ujú. una educación más integral, cosa que por ahí no vivenciamos del todo en la época actual. Entonces hay la barrera entre el lenguaje técnico y la brecha entre el lenguaje técnico o menos comprensible y el lenguaje más claro se achica. ¿cómo? Digamos, en la medida en que nosotros, digamos, eh,
llevemos o nos propongamos una educación más integral. Pero bueno, seguiríamos charlando eternamente. Es un autor italiano, Bien, Sí, Francesco de Martino, no, perdón, de Francisci, no, Francesco de Martino, sí, que sí, sí. justamente trata la cuestión del derecho romano aplicado en todo el imperio, a la vez que se sigue aplicando el derecho de la provincia, el Mm, derecho propio, por ejemplo, tal en cual. Jordania. ¿Sí? Es una obra monumental. Creo que en UBA hay Tal cual, un, y digamos, acá siempre pensamos en la víctima, como el muchacho que se fue a Qatar o el aborigen. Ojo, también hay una carga o un deber para cada una de estas personas. En la medida en que, prepararse. en que esté al alcance el conocimiento del derecho, tiene que existir una actitud proactiva de conocimiento del derecho. Ujú. Es decir, hay que mirar para los dos lados. Así es. bien. Pero claro, en principio que por un lado Digamos, la rige, ventana tiene que estar abierta, si la ventana la tenemos cerrada ahí. claro, tenemos el principio de que la ley se presume conocida por todos, acentuado con la idea de que las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos, extranjeros, domiciliados, transeúntes o residentes. Ahora, Totalmente, pero cuando, como le decimos a los alumnos, todo yendo transeúntes, primero para el preámbulo de la Constitución. claro, transeúntes y residentes, me lleva a pensar lo que recién hacía referencia Ariel. ¿Qué pasa con aquel que viene de turista o aquel que va de turista, como se fue el muchacho a Qatar? Y él se embriagó y obviamente allí estaba cometiendo un ilícito. Y acá podríamos observarlo como una infracción, Está como bien, un... pero volvemos a la actitud proactiva. Vos cuando por ahí te podés mandar algunas macanas manejando acá en Argentina ahí, pero cuando vas a otro lado que sabes que te la van a dar por la cabeza, te No, bueno, cuidás. eh, ahí hay una cuestión, que la vez pasada lo charlábamos, bueno, en oportunidad de la defensa de la tesis. Cuando yo llego a Inglaterra, no digo ningún improperio contra su majestad, no porque Sí, conozca a rajatabla el common law, ¿no? O porque haya leído el repertorio de jurisprudencia de Sir William Blackstone, sí, sí, sí. sino A simplemente pesar de que porque, seas, a pesar de que seas Sanculot, como sabemos que sos vos. ajá, como es, sino porque uno sabe que llega como forastero, entonces tiene que respetar las reglas de ese lugar. Claro, claro. Pero bueno, Pero es una muy ah, rica en contenido como para claro, un debatir. poco a esa apuntada. Es una cuestión de justicia como es una cuestión de justicia a la otra que Ujú, estamos planteando. exacto. Bien, bueno, muy Comenta agradecido. si querés lo que decías vos, Daniel, al principio, o sea, de ser obreros del derecho. Es un laburo que al decir de Filippo Galo, que también lo mencionabas, que Ujú, hacía referencia al arte del derecho, es un laburo muy artesanal, muy artístico Me gusta más. y fino, o sea, y delicado. Y también culturalmente, como todo arte, hay culturas que te lo van a interpretar de una manera y otras de otra. Entonces, es, es un trabajo artístico, es una cuestión artesanal. Así que, bueno, bueno, maravilloso. O sea, podríamos, como decía recién Kiki, coincidimos todos, seguir un montón charlando estos temas. Pero bueno, no sé si alguien más quería aportar algo. Bien. Si no, si les parece, ya vamos cerrando. Y bueno, me imagino, hablo por todos cuando digo que queda abierta la invitación para con Ariel, y él representando todo el derecho penal y en nuestra universidad y la Universidad Católica, y- así que bueno, estas ventanas abiertas que permiten los intercambios. Así que bueno, muchas gracias, gracias Daniel, gracias Ariel, gracias a Federico, ustedes por venir. Fernanda y a todos los presentes. No, Muchas gracias a gracias. ustedes, Marco, Gracias y a Muchas hasta ustedes. gracias. muchísimas gracias. Gracias, Ariel. Excelente, Muy amable. excelente exposición. Muchas gracias. Y sigamos con estos encuentros que son muy buenos. Bien. Muchas gracias. Bueno, será hasta la próxima. Un abrazo a Hasta la todos. próxima. Muchas gracias.